Pues que sepas que Ya no estaba de acuerdo con que lo contara, ¿no? Se me ocurre por decir alguna cosa que me dijeras que no. Bueno, Bueno, Bella. A ver. ¿qué te iba a decir? Para la próxima temporada o ya en esta podríamos empezar a entrenar que después de cada tema, tú me has propuesto en esta ocasión 3, después de cada tema vamos a hacer una pausa y una interrupción ¿Una musical. qué? ¿Una qué? Pausa con interrupción musical. Es decir, así que se os va a acabar La chapa constante. a mis cotorras preferidas. Estás grabando ya. Avisa que vas a empezar a grabar. ¿Eh? Avisa que vas a empezar a grabar. Ya estás grabando la llamada. No. Eso ya está grabado. Está grabando la llamada. Se está grabando la cosa esta, el vidrio. Claro. Que luego lo vas a emitir tal cual. No lo cortan, no editas. No. Nada, no le pones la carátula de entrada. Yo te propongo que para la próxima temporada, igual que tú me propones cosas, te bajes un programa de esos de edición de vídeo y por lo menos ponerle una entradilla, algo, ¿no? Que no. Esto no es una televisión. Ah, Es no. radio. Bueno, es una radio. Lo que vale es la radio, lo otro es por añadidura. Ah, sí, ya, hombre, pero no cuesta nada hacerlo bonito y bien. Eso Claro, yo qué sé, una cinta con. Una cinta, digo yo, qué tiempos tan antiguos, ¿no? Una grabación de esos de aplausos enlatados, ¿no? Y me paso 24 horas al día para editar un vídeo, ¿no? 24 horas al día tampoco, hombre. Con lo que charramos aquí los colaboradores de Es lo que hay, o sea, no necesitas hacer tanta edición. Que eso es para los compañeros de la radio televisión del Poble, por ejemplo, que tienen material, ganas y tiempo y les gusta y lo hacen bien. Ellos editan los vídeos, los hacen más bonitos y tal. Pero nosotros venimos aquí a hacer radio, no a hacer... Sí, venimos a hacer radio, qué bueno. A ver. Ponte bien la cámara, Yo va. pensaba que veníamos a hacer tele, porque hoy día ya la radio se mira, como tú bien sabes. O sea, ¿La radio qué? Perdona. que la radio se mira, como tú bien sabes. Bien, se mira a veces, no todos, ¿eh? Ajá. Porque yo he Ni estado, todo el tiempo, yo me suelo dormir, o sea yo he que. estado 7 días fuera y he escuchado la radio perfectamente y no he visto nada. No has visto nada. Y además mi interés era escuchar lo que se decía, Sí, ¿no? no veros el No ver las caras de la gente que habla, ¿no? Pues a veces te apetece, ¿no? Pero porque el lenguaje... Cotillear, básicamente, ¿no? El lenguaje corporal a veces, los caretos que ponéis, el cambio de expresión quiere decir... no Qué torro. Eso ves, por eso ese lenguaje corporal, qué tocho, este tío no se calla. ¿Qué está diciendo? Pues eso le interesa a la gente. Eso sí le interesa a la gente, ¿no? Pero le interesa a la gente, yo últimamente vengo haciendo encuestas de este tipo, de testeando, ¿no? La opinión, ¿qué haces que provoque que reaccione más la gente en el mundo de la imagen y el espectáculo, que son las redes sociales, ¿no? Y entonces voy haciendo pruebas, ¿no? Si hago esto, ostras, esta reacción tan fuerte como ha sido, ¿no? Entonces le pregunto a la gente, ¿no? Le tiro ahí pequeñas trampillas, ¿no? Pequeños ganchos, ¿no? Para ver si, tipo encuesta, para ver si responden, ¿no? Y qué responden, ¿no? Y yo creo que no está mal, ¿no? Que es una forma de acercarte a la gente, ¿no? Creo que mienten en la respuesta, Carlos. Sí, ¿no? No dice uno, es por el interés de que la comunidad negra pues tenga la voz, ya. Bueno, yo por eso he puesto varias respuestas, me ha faltado posibles, me ha faltado poner más, evidentemente, pero esas no tendría tanta gracia, si las pongo en serio no tendría tanta gracia, y una de ellas evidentemente era, he entrado para ver lo feo que eres, por ejemplo, ¿no? Era una posible respuesta, ¿no? Yo te propondría otra pregunta. Si en vez de 2 chicas fueran 2 chicos, ¿hubierais visto la foto igual? Por ejemplo, esa era una de ellas. Pero bueno, eso estaba sustituido por algo un poco más amable, ¿no? En la contestación, ¿no? Hablando del empoderamiento femenino y esas cosas, ¿no?
En fin, pero bueno, ahí está, ¿no? La cosa es un poco pinchar también, porque si no, esto es muy aburrido, ¿no? Y como se juega siempre con el tema de la espectacularización de todo, ¿no? Pues ya sabemos que una de las respuestas, por ejemplo, era entra, porque a mí lo que me gusta es cotillear y despellejar a cualquiera que tenga alguna repercusión pública, ¿no? Sea en público Sí. o sea en privado, ¿no? Y bueno, alguno ha contestado, siendo sincero, yo esa, ¿no? O sea, esa es la respuesta que realmente a mí me pone, ¿no? La razón por la cual entré a ver la fotito en cuestión, ¿no? Que no deja de ser una foto, es decir, que realmente luego publicas así informaciones serias y con mucha más importancia, mucha más trascendencia y la gente no hace ni caso, o sea, igual 4, 5, 10, pero nada más, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues esto de los, como le llaman en inglés, Social Justice Warriors, ¿no? Los guerreros de la justicia social de las redes sociales es algo que verdaderamente está ya muy de capa caída, porque está más que demostrado que las redes sociales sirven para poca discusión o debate constructivo, ¿no? Y mucho más, por el contrario, para, como decía aquel refrán, ¿no? Sostenella y no enmendalla, ¿no? Si yo digo que esto es lo que yo digo, oye, a mí, ¿qué me vas a decir? Yo pienso así, y mi libertad de expresión, y mi libertad de opinión, y esto va a Roma, ¿no? Va a misa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí se avanza poco, ¿no? En debates importantes, ¿no? Que formen opinión pública, que a fin de cuentas es de lo que se debería tratar, ¿no? Así que mira, nos vamos a la radio, volvemos a la radio, Sí, y vale. en la radio, como no tienen oportunidad de meter bola, ¿no? Por lo menos en este programa, ¿no? Luego ya más adelante nos ponen a parir si procede o no. En el espacio de Llore Directe, cuando comienza a las 10 en Radio Clara, que la gente puede hacer sus llamadas y decir sus cosas, ¿no? Pues si dar su opinión, pues ahí sí, ¿no? Pero mientras tanto en este programa, en este espacio, como es lo que hay, es un espacio de otro tipo, pues las únicas barbaridades me las dirás tú, en todo caso te las diré yo a ti, ¿no? Pero ya está, ¿no? Ahí van a quedar. Pues, ¿te parece que vayamos a ello? Claro que sí. Pues vamos a hablar, lo que te decía antes, no sé si empezar a entrenar hoy, pero no. Durante este mes de julio os lo voy haciendo saber. Esto no Ujú. tiene discusión, ni asambleas ni hostias. Digo, sí, eso es democracia orgánica, o sea, por Eso mis es, santas democracia, narices, democracia por mis orgánica. santas narices. Después de cada tema, así como hoy, por ejemplo, hay tres temas, habría Pero tres. eso déjalo para septiembre, ¿no? Porque yo, desde luego, en agosto no me vas a encontrar, ya te lo digo, o Sí, sea que, a mí tampoco me van a encontrar en agosto por aquí. Así que claro, en agosto no nos encontraremos. En septiembre empezaremos a hacerlo de otra manera. muy bien, Separaremos los temas con temas musicales, muy bien. para que no sea una hora. ¿Los temas musicales los vas a poner tú? Hombre, mira, en eso os puedo dar la oportunidad de que los pongáis, pero con la exigencia de que me vengan ya preparaditos y hechos, que no tenga que andar buscándolos, que no los encuentro, que tal. Es decir, Nada, uno de Emilio Cao por lo menos tendrá que caer. Pero la de Siniestro Total. Yo quiero ser Emilio Cao. yo- ay, Emilio Cao, qué tiempos, Bueno, ¿qué tiempos aquellos de Siniestro Total y de Emilio Cao? qué Ya que tiempos. vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Venga, Sí, vamos empieza a a hablar. desembuchar ya el guión. Pues vamos allá, vamos a empezar y vamos a hablar en primer lugar de las elecciones gallegas, pero entramos en la radio ya, ¿eh? ¿Te Claro que parece? sí. Perfecto. Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas y todos los escuchantes de Radio Clara. Muy bien, Carlos. Elecciones gallegas y vascas y la caída de Podemos. La añades tú entre paréntesis. Pues explíquese usted. Los resultados no me los vas a contar, porque a estas alturas se lo sabe todo el mundo. Quizás en plan general destacar lo que creas conveniente. ¿Qué destacas tú? Hombre, yo destaco de una manera muy acusada la victoria, yo considero que es una victoria, aunque sea moral, de las formaciones independentistas, tanto el BNG en Galicia como una subida absolutamente espectacular hasta convertirse con sus 19 diputados, aunque esté muy lejos de los 41, creo que son, de Feijóo,
convertirse en la segunda fuerza política de Galicia después de tantísimos años. Creo que además esta victoria o estos resultados superan los 18 diputados que como máximo referendo histórico tuvo la formación nacionalista ya por 1997, nada menos, o sea que ha tardado pues por pasar las de Caín durante casi 20 años, más de 20 años, y por otro lado, evidentemente, EH Bildu en el País Vasco, en Euskadi, que se convierte también en la segunda fuerza política, y esto me parece que exige darle una pensada importante acerca de por qué estos resultados se producen, teniendo como cara B de la moneda, cruz de la moneda, el desplome absoluto de alguien escuchado decir antes que se ha producido la caída del Imperio Romano, ¿no? No sé si tanto, pero desde luego es indudable que la implantación territorial de Podemos está más que en cuestión después de estos resultados. Bueno, hay algunas, en fin, yo supongo que hay mucha gente esperando hacer leña del árbol caído, ¿no? De Pablo Iglesias en ese momento. He empezado a ver opiniones que hasta la fecha defendían a Pablo Iglesias a partir de que se han conocido estos resultados. No digo que pidiendo su cabeza, pero sí diciéndole que ha llegado el momento que su figura está agotada y que ha llegado el momento en que ese descenso sistemático, progresivo, desde 2014, aquellas elecciones europeas y desde los resultados de diciembre de 2015 a nivel nacional, que ha sido paulatino, pero que ha sido confirmado definitivamente ahora, obligan a replantearse un poco la subsistencia de Podemos, sin llegar al extremo de Rejón diciendo que él no se puede volver a Podemos porque Podemos no existe, que Podemos, que lo que hay ahora es otra cosa, ¿no? Que es Unidos Podemos, ¿no? Que lo dice tirando de retranca y diciendo, a fin de cuentas, Podemos no es más que lo que era antes y queda unida, ha quedado reducida a eso porque lo que es evidente es que las confluencias de Podemos, que le dieron buenos resultados, muy buenos resultados en 2015, se han ido desgastando progresivamente. Pero bueno, de eso vamos a hablar después, ¿no? Si quieres más específicamente de Podemos, en clave más nacional, pero luego hay una clave territorial que evidentemente aquí es la que ha resultado más remarcada, más reforzada, con los 19 diputados del BNG, por una parte, y con los 22, si no recuerdo mal, de EH Bildu, ¿no? Sí, bueno, pero en Galicia sí que hay que hablar de Podemos, ya que has entrado. En Galicia ha sido Hay que una... hablar de Podemos y hay que hablar de Feijóo también, ¿no? Bueno, eso está claro. Feijóo lo damos por No, sentado. yo no lo doy, porque yo no lo puedo dar, porque a ver, si me permites antes de entrar en el tema gordo de Podemos, vamos a ver, o sea, Feijóo es el cuarto mandato. Por mucho menos de eso, todos los voceros de la opinión publicada de derechas y extrema derecha en este país ha estado cargando contra cualquier líder político de América Latina que pretendiera presentarse a más de 2 mandatos, incluso que la Constitución lo permitiera. Y pongo el ejemplo de Evo Morales, pongo el ejemplo evidentemente de primero Hugo Chávez y después de su sucesor, y en Venezuela y de Maduro, y puedo poner 20 ejemplos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, 4 mandatos consecutivos, ¿cuántos son? 4 por 4 son 16. Es que así es como se construyen los césares, ¿no? Y claro, detrás de los césares ya sabemos lo que hay después, ¿no? Sabemos que después de los 14 años de Felipe González, pues ya hemos visto todo lo que está surgiendo, ¿no? Y no me voy a extender desde los GAL a los papeles de Panamá. Perdona, pero aquí te pueden decir que la Constitución no lo Sí, impide. que lo permite. Sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que sea ilegal. Yo no estoy diciendo que sea ilegal. Yo no he dicho que sea ilegal. Tampoco era ilegal en el caso precisamente de la modificación de la Constitución, en el caso de Bolivia con Evo Morales, o por mucho que pudiera ser polémica o discutible o jurídicamente irregular, lo que se quiera, pero no era ética o moralmente reprobable, o sea, sí lo era en aquel caso y no lo es aquí, donde en las comunidades autónomas se permite la permanencia in eternum de auténticos césares como Feijóo, como Jordi Pujol, por poner otro ejemplo clásico, ¿no? Es decir, gente que ha estado en el poder 14, 15, 16, 18, 20 años. O sea, vamos a ver, esto no genera dinastías. Nadie tiene ningún reparo moral o ético respecto a el ejercicio del poder tan continuado
sin ninguna alternancia, y en cambio a otros, inclusive el propio Pablo Iglesias, ¿no? Ya que vamos a entrar luego con él, ¿no? Se le cuestionaba en Vista Alegre 2 la continuidad suya casi in eternum como amado líder, no se le caricaturizaba como el amado líder. Entonces, ¿cómo hay que llamar a Feijóo? Super amado líder, ¿no? O sea, Jesucristo Superstar o algo. Quiero decir, es una nota que se quiere anecdótica, pero que a mí no me parece tan anecdótica porque demuestra, uno, la hipocresía a la hora de juzgar desde un punto de vista ético, moral y también, desde luego, desde el punto de vista político, la permanencia y aclamación de unos líderes que la experiencia nos demuestra que cuando se prolongan mucho en el ejercicio del poder, suelen dejar detrás, cuando lo abandonan, una auténtica carga de fetidez y de corrupción y generalizada en todas las administraciones públicas de sus territorios, y en cambio, con la mira tan estrecha con la que se juzga a otros líderes políticos nacionales o internacionales cuando pretenden hacer lo mismo. Entonces me parece que es un caso claro de hipocresía, y es un caso claro que había que entrar, porque a fin de cuentas es el que ha ganado, con una mayoría abultadísima, incluso sube uno, aunque ha perdido votos, pero sube uno, un diputado más, había que hablarlo de Fernández, de Feijóo, ¿no? Bueno, pero Feijóo en Galicia es Feijóo, no es quizás el Partido Popular de Casado u de otros. Bueno, pero vamos a ver, lleva tanto como Fraga, ¿no? PP en Galicia no hubiera sacado mayoría absoluta y quizás ahora no estarían preparados para gobernar un cuarto mandato. Feijóo, tú lo sabes y lo sabe nuestra audiencia, en sus carteles, en su propaganda, en su publicidad electoral, para nada aparecían las siglas del PP, incluso recomendaron, digamos, entre comillas, o sotoboche a Casado, mira, por aquí mejor que no te acerques, déjame solo, y la propaganda era Feijóo, su experiencia, sus mandatos, su garantía quizás de que él iba a ganar. Feijóo no obedecía, digamos, a Madrid, ¿no? Y ha dicho algo como aquello de que dijo Fraga alguna vez. ¿Te acuerdas cuando Fraga rompió la carta de que le dio a Aznar cuando lo nombró sucesor en un congreso, que dijo no hay tutela ni tutía? ¿Te acuerdas? Correcto, Bueno, correcto, pues me acuerdo. Feijóo ha nombrado algo que va con otra dirección. Va un poco en la dirección de Génova. Es decir, aquí en Galicia no hay tutela, refiriéndose a A Génova, Madrid. ni tutía. Es decir, aquí quien ha ganado ha sido el señor Feijóo con una propuesta, obviamente, después ya es el PP, ahora cuando ha ganado ya es el PP de Galicia, pero antes de las elecciones no era el PP de Galicia, era Feijóo el que se presentaba. Y Feijóo en Galicia tiene predicamento que le vamos a hacer Vamos después a ver, de esa lectura política que se puede hacer en clave nacional, evidentemente todas las elecciones autonómicas tienen una lectura política en clave territorial y otra lectura política en clave nacional, ¿no? En clave Sí. nacional, bueno, lo están abundando en ella todos los medios, ¿no? Si esto es una desautorización de la política extremista de Faes a través de Casado, desde Génova, en Madrid. Está clarísimo. Y como tal, desautorización, la receta para conducir al éxito electoral que el Partido Popular debería seguir sería la de Feijóo. Pero, vamos a ver, cualquiera que sepa un poco, y tú lo sabes mucho mejor que yo, Manolo, de la realidad política gallega y de la realidad social gallega, sabes que en el caso de la realidad social gallega, sobre todo lo que se ha movido siempre en política ha sido el caudillaje, es decir, los grandes líderes, los nombres, el personalismo. Y jugar al personalismo por parte de Feijóo era una posición que lo que más le podía costar era conseguir que se la respetaran desde Madrid, pero una vez conseguido, indudablemente, porque se lo puede permitir, porque puede imponerle a Madrid, por aquí no vengáis y no me contaminéis la campaña, ni me contaminéis la imagen, porque mirar la lista de resultados que yo tengo, soy el varón más seguro territorial que tiene el Partido Popular en este momento, y por tanto vosotros veréis si me segáis el césped bajo los pies, ¿no? Sí. Pero la realidad también es que, a ver, que le pregunten a la sanidad gallega cómo está,
a la sanidad pública gallega cómo está desde que está Feijóo, que le pregunten al sector, al sector industrial en general cómo está. Es decir, estos personalismos, tenemos otro ejemplo muy evidente en el alcalde de Vigo, que también, siendo del Partido Socialista, repite mandato tras mandato. Es una fórmula de liderazgo. Fíjate que el alcalde de Vigo, cuando son elecciones municipales, arrasa con más de un 60% de votos, pero en las autonómicas se queda 20 puntos por debajo. Es decir, que claro, está en la misma clave. La gente personalista, claro, por eso lo mencionaba el alcalde de Vigo, ¿no? Sí. Un tipo excéntrico como ese, bueno, que muchos se ríen de él, pero que consigue una popularidad, un hacerse notar, que a la gente, pues en Galicia, por algún motivo, pues le cae bien, por lo menos en Vigo, ¿no? Y de la misma manera, ese perfil personalista se aplica claramente a la política de Feijóo. Pero bueno, a ver, conexiones probadas o no probadas con relaciones del narcotráfico de Feijóo pues, todavía son recordadas. La paz aparente social de Galicia, pues todos sabemos que esconde mucha miseria y que esconde mucha marginalidad también. Es decir, ha creado una forma de vida donde en apariencia hay una cierta clase media, por no hablar de la enorme clase funcionarial que todavía existe en Galicia, que viven razonablemente bien para sus estándares, pero que deja fuera completamente cualquier cuestión que tenga que ver con la redistribución, ¿no?, de los recursos y de la justicia, ¿no?, y de igualación, ¿no?, entre pobres y ricos. Entonces, quiero decir, esto que puede ser algo que no es evidentemente un objetivo de las clases medias, la izquierda no ha conseguido nunca imponerlo como un debate público o una prioridad en la redistribución social, ni siquiera de la justicia social, ni siquiera en los momentos de desestructuración del sector industrial. Pero ojo, porque ahí ha aparecido una señora que se llama Ana Pontón, que ha conseguido recuperar, y por eso antes lo mencionaba, y yo me quiero centrar solo en Feijóo, que tiene muchas lecturas, y como es el Partido Popular, todo el mundo está haciendo lecturas en clave nacional y territorial de Feijóo, unos para loarle su supuesto discurso moderado, que no es tal, que es un discurso neoliberal puro y duro, y otro discurso que sería el discurso de Faes, que bueno, es un discurso que, en fin, ellos sabrán, ¿no?, lo que hacen, ¿no? Ya veremos. Yo dudo mucho que vaya a tener una influencia real en las políticas de Génova, la victoria de Feijóo con esta receta. Se considera que, bueno, pues es una cosa puntual, estrictamente para Galicia y que puede funcionar en Galicia, pero la estructura de poder que ahora mismo tiene Génova está demasiado trufada de la influencia de Faes, y Faes no se va a mover de su punto de vista porque es, salvo que se peguen un guantazo tremendísimo, que estuvieron a punto de darse cuando estuvieron a punto de perder la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de Madrid en las últimas elecciones, pero sobrevivieron como pudieron, pero sobrevivieron, y ese ha sido el chaleco salvavidas de Casado, que permite que se sigan aplicando las doctrinas más cerriles procedentes de Faes, de manera que no me parece que vaya a tener ninguna influencia en el cambio de políticas, por más que a nivel nacional del Partido Popular la victoria de Feijóo, por más que se diga que se están fraguando grandes alianzas con el Partido Socialista para cuestiones de Estado en torno a la recuperación económica tras el COVID, ¿no? Yo no creo que vaya a ser así, la verdad. Me parecería muy raro, muy extraño. Significaría una cesión de poder muy importante de Faes, y ahora mismo yo no veo quién puede hacerle de contrapeso a Faes dentro de Génova para poder equilibrar o forzar que la balanza se mueva hacia otro lado, ¿no? Pero yo quería hablar de Ana Pontón, caray, del Pues Bénega, ¿no? Ana Pontón, vecina de Sarria, una localidad en el sur de Lugo, cercana a Monforte de Lemos. Está dentro del Camino de Santiago, una localidad industrial, agrícola, ganadera, con cada vez menos peso, obviamente, la agricultura y la ganadería, como pasa en el resto del mundo. Y bueno, muy conocida por quien te está hablando. Ella es natural de ahí, pero es una mujer muy preparada y que ha levantado. Empezó muy joven, que lleva toda la vida, perdonar,
creo que empezó cuando tenía 22 años, me parece, como diputada. Empezó por ahí, y sobre todo lo más importante es que ella coge las riendas del BNG en un momento que el BNG está totalmente hundido. Sí, En el sí. año 2014, cuando el dirigente histórico del BNG, José Manuel Beiras, al que todo el mundo recuerda, Sí, sí. yo creo por el aspecto, aunque fuera un tanto anacrónico, tanto físicamente como en la forma de expresarse, bueno, pues se funda la Escisión Alternativa Galega de Izquierda, una escisión que Ana Pontón supera, y además se encuentra con que en su mismo arco electoral tiene que competir con las confluencias de Marea y Podemos, ¿no? Y desde el 2014 que Ana Pontón coge las riendas del BNG, ¿qué ha hecho para que de pronto tenga un éxito tan resonante como para convertirse en la segunda fuerza política por delante de cualquier otra formación, incluido el Partido Socialista? Pues bueno, yo creo que primero es una mujer de la casa, una mujer que conoce la realidad del espacio político del nacionalismo galego. O sea, no viene de fuera de pronto en plan Salvador, sino que se lo conoce de arriba abajo, y todo el mundo en el espacio político del nacionalismo galego la conoce desde pequeña, por así decirlo. Empezó a los 16 años ya militando en Galicia Nova, por ejemplo, ¿no? Y es muy conocida, sobre todo en el sector intelectual del nacionalismo galego, que está sobre todo centrado en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas principalmente, donde ella también se empezó precisamente su trabajo como política, ¿no? Pero es una mujer que siempre ha sido muy clara, que ha tenido cosas muy claras, que habla con una empatía y una simplicidad muy importante, con lo cual tiene capacidad de llegar a cualquier persona, no solamente a las élites intelectuales del nacionalismo, pero sobre todo también me parece muy importante que, uno, le ha dado un marchamo femenino y además feminista, pero también femenino, ¿eh? Quiero remarcar la diferencia, que yo creo que es muy necesario en este momento porque permite una interseccionalidad, ahora que está tan de moda la palabra, una transversalidad en el discurso y en la capacidad de llegar a personas distintas a tu propia formación política, que eso permite aglutinar votos. Y es el ejemplo perfecto para poner la antítesis a lo que ha sucedido con Podemos en Marea, Podemos en Galicia, ¿no? Si antes hablábamos de Podemos, al margen de Pablo Iglesias sí, Pablo Iglesias no, si está gastado o no está gastado, es verdad que esa transversalidad a la que pudo llegar Podemos a través de las confluencias con En Marea, en el caso de Galicia, en el año 2015, se han empezado a perder porque, entre otras cosas, es que Madrid ha estado imponiendo las listas en prácticamente todas partes de España. Y Sí. por eso no va a tener nunca implantación territorial de verdad, porque si tú no respetas las decisiones de la gente que forma tierra, que forma territorio, difícil, y me impones candidatos o me formas candidaturas especialmente afines, no digo que no lo puedas hacer, es legítimo, claro que sí. Bueno, en una formación política, ¿cómo no va a ser legítimo? Cada uno puede formar sus alianzas, sus candidaturas a nivel interno, faltaba más. Pero, indudablemente, en lugar de hacerlo por la fuerza, de imponerlo y luego decir, como que es el discurso básicamente de Vista Alegre 2, de pues habéis perdido, os aguantáis, haberlo hecho mejor, ¿no? Ahora tenéis que respetar la voluntad de la mayoría, cosa que democráticamente, desde un punto de vista técnico, es correcto, pero desde el punto de vista de sumar fuerzas no lo es, porque las imposiciones y no los consensos lo que generan son decepcionados o decepcionadas que se van de la formación o dejan de trabajar en la formación. Gente que no se siente representada, gente que no se siente visibilizada, a la que tú antes podías atraer y podías contar con mayor o menor representación, y que de pronto ya no se sienten ninguneadas y desaparecen. Y esto que le ha pasado a Podemos en Galicia, es que le está pasando en todos los territorios. En todos los territorios donde ha habido confluencias o donde se ha presentado con confluencias, desde que se presenta única y exclusivamente como Unidas Podemos, esa marca electoral no está funcionando más allá de pues su sector de afines local de Izquierda Unida, que es quien en todo caso tenía alguna clase de representación territorial. En eso tenía razón Íñigo Rejón. Íñigo Rejón.
Es decir, que Unidas Podemos se ha quedado un poco más, o más o menos, en lo que era Izquierda Unida. Yo ahí esa frase se la compro a Íñigo Errejón. Sí, yo le puedo comprar esa frase, lo que pasa es que no compro el personaje de Íñigo Errejón ni de Bueno, broma. eso es otra cosa. Porque es un oportunista político de cuidado, ¿no? Bueno, Entonces, esa es otra historia, pero es una historia, pero hay que tenerla en cuenta, porque hay que tener en cuenta no solo las palabras, sino quién las dice y con qué intencionalidad y cuándo las dice, ¿no? Entonces, esto es como el oportunista, ¿no? El resultadista que se dice en fútbol, ¿no? Juzgo el partido en función de cuál ha sido el resultado. Entonces ya juzgo al equipo. Si ha ganado, bueno, no lo hicieron tan mal, pero si ha perdido, bueno, te cala el pulpo, ¿no? Y haberlo dicho antes, no lo diga después, ¿no? No sé, bueno, a mí me parece muy resultadista el amigo Rejón y por ese mismo motivo su argumento, aunque podamos coincidir en que el diagnóstico es acertado, pero quiero decir, el sentido de la oportunidad con que lo hace me hace desconfiar bastante, ¿no?, de sus intenciones. Otra cosa distinta es, como decíamos hablando de Ana Pontón, sí. que la forma de hacer política de Ana Pontón representa justo todo lo contrario de la política que en los territorios del Estado ha estado haciendo Pablo Iglesias, ¿no? A ver, algunos dicen, hombre, pero tampoco es para tanto, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, en Cataluña, la posición que mantuvieron los comunes, pues fue muy difícil de mantener, estando por un lado a favor del referéndum, lo cual les granjeó pérdida de muchas simpatías y votos en otros territorios del Estado, y sin embargo la mantuvieron a capa y espada, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco más allá del fenómeno Ada Colau en Barcelona, a efectos de las municipales, tampoco le resultó demasiado bien, le fue demasiado bien, porque en sociedades muy polarizadas como eran estas, como era la sociedad catalana, o es todavía la sociedad catalana en materia de independentismo, pues las posiciones tibias o moderadas pues generalmente son las primeras que se lleva el huracán, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues ese sacrificio a unas ideas, por así decirlo, para defender a capa y espada la necesidad de celebración del referéndum puede ser muy digno, yo no lo dudo, pero como estrategia, si eso luego no se sigue con la misma fidelidad a los intereses locales que sí que respetaron con los comunes en Cataluña, pero eso no se sigue después en el resto de los territorios, pues la factura se pasa, sobre todo cuando aparece alguien como Ana Pontón, repito, en el BNG, que sí que tiene la capacidad de ser transversal, de reunir, que es conocida, que es respetada y que tiene la capacidad de hacer política de hormiguita, sin grandes gestos escandalosos, sin grandes declaraciones altisonantes, pero que al mismo tiempo construye tejido de manera que poco a poco pues se va convirtiendo en una alternativa mucho más fiable que lo que era, en el caso de Galicia al menos, en Marea Podemos, ¿no? En eso está la diferencia también, que hay que decir que el Benega tiene una estructura territorial que, aunque haya sido durante años, como has dicho antes, digamos, derrotada electoralmente, pero conservaba influencia, estructura en la población, cosa que nunca ha tenido, Implantación, pues, implantación, claro. sí, implantación, nunca ha tenido pues en Marea o Podemos, que es Es una que cosa Podemos no puede, vamos a ver, ni Podemos ni Ciudadanos. más virtual y eso funciona durante un tiempo, pero después se necesita estar sobre el terreno. Y en Galicia especialmente, la estructura en parroquias, en ayuntamientos, en concejos y todo, concellos y todo eso es importante tener gente en la calle, porque el ordenador. Claro, claro, que defienda la posición en la taberna, que defienda la posición en el mercado, que defienda la posición y que hablen con unos y con otros, el paisano que tú lo conoces, que lo conoces de toda la vida, que luego te vas a tomar una cerveza con él a hablar del Celta de Vigo o a hablar del Deportivo de La Coruña. Es decir, eso es lo que crea condiciones políticas y esa implantación no se puede pretender hacerla desde Madrid de ninguna de las maneras y él ha ocurrido lo mismo a Ciudadanos. A Ciudadanos le ha pasado exactamente igual, es decir, son partidos muy jóvenes que la implantación territorial cuesta mucho hacerla, sobre todo cuando no tienes una extrafinanciación como la que, por ejemplo, disfrutó el Partido Socialista en 1977 a 1979, con una entrada de dinero brutal por parte de la socialdemocracia alemana, como todos sabemos, sin la cual no hubiera conseguido tener
prácticamente comprar esa implantación que no tenía en tantos y tantos y tantos pueblos de España. Entonces, esto es lo mismo que le pasa, y lo mismo que tú has contado de Galicia, es lo mismo que pasa en cuanto a tejido social y territorial, hasta cierto punto lo mismo, en Euskadi, donde lo rural es también muy importante. Sí. Muy importante, donde hay muchos caseríos, hay muchas poblaciones aisladas o de pocos vecinos, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, y donde hemos visto cómo tiene toda la razón no me sale el nombre, de Bildu, Otegi, tiene toda la razón Otegi cuando sale en la rueda de prensa a hablar de los resultados de las elecciones vascas y dice, es que la juventud nos vota a nosotros. Bueno, no será toda la juventud, evidentemente, pero lo cierto es que Bildu se coloca como principal fuerza de la oposición, y es más, 31 para el PNV, si no me equivoco. Bueno, había un baile ahí, y 22 para Bildu. Había un baile ahí de un diputado porque estaba pendiente de contar el voto por correo. Igual a lo mejor esto significaba que pasaba ese diputado extra, se le quitaba a Bildu y pasaba al PP Ciudadanos, que iban en coalición en el caso de Euskadi. Es un poco una situación parecida. Es decir, el nacionalismo auténtico, el de la tierra, en clave independentista o no, por ejemplo, en el caso de Ana Pontón, se ha impuesto por parte del BNG un discurso mucho más que tiene que ver con las demandas sociales que las demandas independentistas. Es una deriva completamente opuesta a la que cogió, por ejemplo, la SCUP cuando en Cataluña cerraron sus acuerdos, su hoja de ruta independentista con el partido de Artur Mas, que luego pasó a ser el partido de Puigdemont, ¿no? Con Convergencia, ¿no? Y después Junts per Catalunya, Junts per Sí. Bueno, en cambio, en Euskadi hemos visto algunos hechos que son bastante significativos también. El primero, que Bildu, igual que el BNG, se ha comido a Marea Podemos, todavía de manera más acusada. Bildu en Euskadi se ha comido a Podemos, que sí que llegó a ser el segundo partido más votado en un determinado momento en la circunscripción vasca, y por el contrario ahora se desploma solo hasta los seis diputados, prácticamente codo con el PP de Carlos Iturgaiz, que es el colmo de los colmos. Bueno, yo creo que si antes había lecciones que Casado podía aprender de la victoria del César Gallego, Feijóo, creo que es bastante obvia, ¿no? La lección que la ciudadanía vasca le ha dado a Carlos Iturgaiz y a las posiciones más radicales de extrema derecha del Partido Popular, ¿no? Con el cambio de Carlos Iturgaiz y la línea dura de Mayor Oreja y de la parte más extremista, porque además no le ha resultado, no le ha ido, porque ni siquiera le ha resultado apostando a la extrema derecha, porque resulta que Vox le ha robado un diputado que tendría que tener el Partido Popular y que tiene Vox. La irrelevancia de Ciudadanos es bastante evidente, porque si ya tenía problemas de implantación territorial Podemos, Ciudadanos mucho más, que es todavía mucho más un experimento con gaseosa, porque ni siquiera tiene un sustrato ideológico claro detrás. Por lo tanto, yo creo que son elecciones que nos demuestran que la gente está apostando, se ha dejado de marcas blancas y se ha ido directamente por las marcas originales desde el punto de vista del nacionalismo, para hacer frente a lo que sería el poder financiero y empresarial de toda la vida, que es el que manda de toda la vida, tanto en Galicia como en Euskadi. En Galicia con el Partido Popular y en Euskadi con el PNV, ¿no? Bueno, pues Iturgaiz sigue RQR, es decir, que ha dicho que está dispuesto a continuar dirigiendo y presentándose por el Partido Popular en Euskadi, siempre que Génova le ratifique en su cargo. Yo no sé, sería un gran error para el Partido Popular, porque viene con propuestas viejas, muy antiguas, de hace 15 años, y con un discurso que ya está pasado de moda, que algunos intentan mantener mediáticamente desde algunos lugares, desde Madrid, de alguna prensa madrileña, recordando otra vez el rum de Bildu, el pedir perdón, ETA por aquí, ETA por allá.
es un raca-raca que ya no se lo creen ni creo Bueno, que... no, pero es un raca-raca que con la entrada de Vox, aunque sea con un solo diputado, No. en el Parlamento Vasco, vamos a tener un día sí y otro también. Y teniendo en cuenta pues que las heridas todavía no han cicatrizado, que todavía están abiertas en la sociedad vasca, es reabrir una cuestión que aparentemente se debía caminar y construir para superarla definitivamente, y que reabrirla solamente puede provocar convulsiones innecesarias en la sociedad vasca, y reabrirla solamente beneficia a las agendas políticas de aquellos que apuestan a cuanto peor mejor, ¿no? Pero, Y ahí el PP también come, y por eso es tan preocupante, ¿no? pero reabrirlas requiere de alguien que quiera reabrirlas y que otros acepten que se reabran. Y yo creo que estas elecciones han dado el punto. Es decir, Iturgaiz, Bosch y compañía iban con la intención de reabrir esas heridas. Su discurso, repito, de hace 15 años, del raca raca y otra vez los herederos de ETA y que pidan perdón y todo ello, y los resultados electorales no le han dado la razón, al menos en el Bueno, País Vasco. la A lo demuestra mejor que ese no, discurso, pero a lo mejor ese discurso no quiero señalar localidades, pero en otras zonas del territorio español, a lo mejor en Murcia o en Extremadura, puede tener algunos adeptos, pero en Euskadi no cuela. En no, no, Euskadi, en con Euskadi. la historia de los herederos de ETA y que Bildu son estos y que Otegi es ETA y todo eso, allí, por los resultados electorales, repito, que es la prueba más fehaciente, no les ha servido de nada, es más, les ha hecho bajar en votos. Es un discurso que hace 15 años aún colaba, pero ahora no. Y Les me ha hecho bajar en votos, porque completamente de acuerdo. Euskadi, la opinión pública mayoritaria en Euskadi es evidente que no respalda ese discurso, porque están pensando en otras cosas, como es natural, por otra parte, en una sociedad que ha sufrido tanto en todos los lados, además, como la vasca, pero es que no es un discurso que se mantenga por fines electorales. Es un discurso que se mantiene por intereses estrictamente ideológicos que están absolutamente bien financiados y que van a continuar estando encima de la mesa porque hay una hoja de ruta internacional que consiste precisamente en mantener siempre que se puedan estos discursos, aun a costa del desgaste electoral de las formaciones políticas que en determinados territorios insistan en sostener. Y yo por eso, igual que he dicho, no me creo que en este momento al menos, hasta que no haya un cataclismo que superó por los pelos en la dirección nacional del Partido Popular, he dicho antes, no me creo que vaya a suponer un vuelco de su política el éxito de Feijóo en Galicia, tampoco me creo que vayan a quitar a Iturgaiz o sustituir a Iturgaiz, por lo menos de momento, le dejarán probablemente que se desgaste, y luego, llegado el caso, cuando vuelva a haber cita electoral en Euskadi, pues si llega el caso, en función de las circunstancias, pues igual renuevan con caras nuevas, para aparentar que se muchas están caras alejando de nuevas esa han posición. abandonado el Partido Popular en Euskadi. Muchas caras que han estado bregando los últimos años y que habían levantado de Abascal, esta manera el Abascal, Partido Popular. Abascal, Abascal, entre otros. Bueno, pero me refiero a la gente que ha abandonado el Partido Popular, de los que habían estado, Sí, hombre, eh, claro, Antonio Alonso, por evidentemente, claro, ejemplo, por ejemplo, pero claro, otros más claro. que han dicho adiós, muy buenas, el Partido Popular que nos proponéis desde Génova, que no nos interesa, nos vamos y ya está. Y volver a recuperar esa gente que ha estado bregando en condiciones muy duras, pues me parece que tendrá que ser una nueva generación. Yo no sé, tampoco me he metido Yo muy a no sé, fondo. pero para mí los grandes vencedores de estas elecciones autonómicas han sido aquellos que han apostado por renovar caras, y Sí, aquellos que han apostado por renovar generaciones, han puesto gente más joven al frente sí. y han apostado por un concepto mucho más transversal de la política, y han apostado sobre todo por las mujeres. Y Y, el caso de Ana Pontón es muy obvio, el caso de Bildu, que tiene una representación paritaria o más que paritaria, es muy obvio también. sí. Es decir, esta presencia constante de mujeres, caras nuevas, mujeres muy preparadas, que me recuerda un poco, pues, las voces que ahora salen un poco al calor
derrota electoral de Podemos, el hundimiento electoral de Podemos en el plano autonómico, las caras que salen las voces que salen ahora todas de golpe a ensalzar la figura de Yolanda Díaz, ¿no? De la ministra de Trabajo, como antítesis de lo que sería Pablo Iglesias. Pues bueno, es que yo no sé si realmente es una cuestión de hombres o mujeres, y sobre todo no creo que sea una cuestión de cuotas, pero sí que es verdad que hay un enorme caudal de mujeres muy preparadas, muy preparadas. También hay mujeres, en fin, yo por ejemplo no soporto a Carmen Calvo, por poner un ejemplo, ¿no? No es una cuestión de un chico en blanco solo por el género o el sexo que tengas, sino que es cierto que hay toda una generación de mujeres más jóvenes, mujeres muy preparadas, mujeres que han trabajado mucho y mujeres que tienen que dar el paso, y en aquellas formaciones políticas donde se les ha permitido dar el paso han obtenido grandes resultados. Aquellas donde no es así, pues están teniendo resultados catastróficos. Bueno, si me permites otra anotación que lo he visto poco reflejado en los medios. Fíjate que alguien pensaba que quizás Euskal Herria Bildu, EH Bildu, no iba a levantar cabeza lo suficiente porque tenían a su gran líder inhabilitado, es decir, Otegi no se ha podido presentar a estas elecciones. Efectivamente. Como mucho ha estado... No ha podido competir como el Endacari, sí señor. Eso es, y sin embargo, sin Otegi como número uno, sin Otegi como gran figura, como gran líder, EH Bildu ha escalado lo que para muchos habrá sido un gran disgusto. Eso es otra lección de que hay partidos y organizaciones que funcionan de otra manera y que sin el gran líder, que quizás si Otegi hubiera estado o el resultado pudiera haber sido mejor, no lo sabemos, pero sin él también han sabido estar y ha supuesto lo que ha supuesto el número de diputados que hemos tenido. Bueno, ciérralo tú como quieras y si no pasamos a... No, nada, pues que yo creo que las enseñanzas ya en clave nacional de todo esto pasan un poco por las claves que hemos mencionado, ¿no? Regeneración de caras, menos gestos altisonantes, menos personalismos más allá del personalismo intrínseco de Feijóo, que es una cosa muy puntual de Galicia, la presencia importantísima de nuevas generaciones de mujeres muy preparadas que le aportan una sensación de transversalidad y de cercanía a la ciudadanía que muchos líderes históricos de formaciones políticas, hombres, ya son incapaces de transmitir, y en ello incluyo al propio Pablo Iglesias. Yo no sé si Pablo Iglesias está quemado o no, no soy yo que tiene que decirlo, lo tendrá que decir sus militantes, sus afiliados, sus, como se quiera decir, sus asociados. Pues para eso son una fuerza política soberana. Oye, yo no pertenezco a Podemos ni ganas, pero en cualquier caso también tengo que decir que la historia tiene sus ritmos. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Evidentemente, el siglo XXI estaba muy claro. Además, esto es algo que dijimos aquí en este programa, bueno, cuando se llamaba La Visión del Día, hace como una década. Yo creo que yo ya lo anuncié entonces. No es que tenga una bola mágica, pero es que se veía venir, ¿no? Este siglo es el siglo de las mujeres, el siglo de las minorías étnicas y el siglo de China, ¿no? Claramente, y el siglo del ecologismo, ¿no? Entonces, esas tres batallas, la feminista, la antirracista y la ecologista, son tres batallas que el signo de los tiempos, les guste a quien les guste y no le guste a quien no le guste, hacen avanzar la humanidad en esa dirección, con todos los bueno, pues rebrotes, vueltas hacia atrás, personajes siniestros que están sacados fuera de la historia, como Trump o Bolsonaro, o etcétera, etcétera, pero esos son los tiempos, esa es la inercia. Y luego, cuando hablemos de temas de Europa, lo vamos a comprobar enseguida, ¿no? Como ahora mismo ya hay muchas coaliciones de gobiernos funcionando con partidos verdes, y además coaliciones no solamente con la socialdemocracia, sino también con partidos de centro derecha, ¿no? Y esto demuestra bueno, porque los tiempos han cambiado mucho y que quien se quede atrás en la historia, en el paso de la historia, pues evidentemente también se quedará detrás por mucho sostén económico que siga existiendo debajo de la simpatía o de la cercanía de los ciudadanos, ¿no? A fin de cuentas, pues todos vivimos en un barco mediático mundial y global,
y hay tendencias que se imponen y aunque sean más intencionadas o menos intencionadas, más nocivas o tóxicas o menos nocivas o tóxicas, nos atraviesan a todos, ¿no? Y aquellos que pretenden, como Iturgaiz, por ejemplo, y el PP en Euskadi, ¿no? Mantener un discurso tan atrabiliario como aquel, todo se reduce a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a ETA, pues pierde el tren de los tiempos y evidentemente no tiene ni puede tener nunca el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Muy bien, Carlos. Pues como tú has dicho, vamos a hablar de Europa, ¿eh? Y por los tiempos que nos quedan, porque llevamos más de 44 minutos. Ale, pues. Pues, no, Ale, pues pues. nos quedan dos temas y yo me gustaría incluso entrar en el tercero. Así que en el segundo abrevia lo que puedas. Negociaciones para el Consejo de Europa de este fin de semana para aprobar el programa de reconstrucción de la Unión Europea. A ver en cómo lo puedes resumir para que nos dé tiempo por lo menos a decir algo. Pues que este fin de semana se reúne virtualmente el Consejo Europeo. Esto está Sí. provocando que haya reuniones telemáticas y algunas de ellas ni siquiera telemáticas, algunas de ellas presenciales, entre los distintos organismos de la Unión Europea, incluyendo al propio presidente del Consejo, también a los líderes políticos, a los representantes de la Comisión Europea con el grupo llamado de los frugales, que se compone de Holanda, bueno, ahora se llama Países Bajos, no Sí, sé si habéis enterado, región. Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, que son aquellos que no están por labor de ninguna de las maneras de aceptar la propuesta de la Comisión Europea de crear un fondo de 750.000 millones de euros sin una condicionalidad clara. Y el tema de la condicionalidad es un gran problemón, porque ya sabemos que, aunque todos, empezando por Angela Merkel y también por el propio Macron, como en otros países más importantes de la Unión Europea, han negado que se pudiera aprobar una condicionalidad en el sentido que se estableció con los hombres de negro de la Troika, de reformas estructurales o de recortes en materia de financiación pública de servicios esenciales como la sanidad o la educación, etcétera, etcétera. La realidad es que los esfuerzos que se están haciendo, los que se incluyen las visitas, la gira que ha empezado en el día de ayer Pedro Sánchez por distintas cancillerías europeas, empezando precisamente en el día de ayer por la reunión con el díscolo primer ministro holandés, señor Mark Rutte, pues se enmarca esa gira, digo, en estos contactos previos de preparación. La realidad es que lejos de esperarse que el fondo de los 750.000 millones de euros que propone la Comisión se vayan a aprobar sin condicionalidad clara, o en todo caso con la única condicionalidad de obligar a que las partidas que se reciban vayan destinadas exclusivamente a aquellas partidas por las que ha sido aprobado o solicitado. O sea, si yo pido dinero para sanidad, no me puede servir para pagar los ERTES. Si pido dinero para los ERTES, no me puede servir para pagar la sanidad, lo que se llama el criterio de caja, ¿no? Bueno, pues más allá de eso, que era en teoría la propuesta de la Comisión, pues ahora resulta que de los 750.000 millones, el presidente del Consejo Europeo, tratando de allanar el camino para que se apruebe, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado otra iniciativa este fin de semana que es altamente peligrosa, porque primero las subvenciones a fondo perdido se reducen de 750.000 millones a 500.000, los 250.000 restantes van a ser en concepto de préstamos, además se obliga a devolver el dinero que todos los países van a tener que aportar. Por ejemplo, España tendría que aportar de ese fondo, de los presupuestos generales del Estado, el 9%, mientras que Holanda, por ejemplo, solamente lo hace el 6%, y además se adelanta al año 2026, el principio era el 2028, cuando se tiene que devolver todo ese dinero que se haya prestado. Entonces, claro, esto plantea que además toda la dinámica de negociación se va a hacer para contentar a estos cuatro. Y entonces uno mira quiénes son esos cuatro, quién gobiernan esos cuatro países, los llamados países frugales. Y bueno, ya sabemos que la alianza flamenca neoliberal de Holanda podría ser la denominada más halcón de todas, ¿no? Respecto de la ortodoxia financiera, de la austeridad,
y de un poco que cada cual pague lo suyo, ¿no? Pero uno ve quién está gobernando en los 3 países que he mencionado y resulta que en Austria está gobernando una coalición de partidos de centro derecha liberal con el Partido Verde o los partidos verdes. En Dinamarca, 3/4 de lo mismo. El Partido Liberal por excelencia, de que es el que gobierna de toda la vida en Dinamarca, gobierna en coalición con los verdes. Y en Suecia gobierna el Partido Socialdemócrata con una coalición de partidos de centro derecha. Estos son los partidos que están gobernando. Es decir, vemos como la agenda ecologista se ha incorporado a la gestión de gobierno sin que realmente ninguno de los paradigmas del capitalismo más neoliberal y más fiero se haya modificado. Lo que ha hecho el capitalismo neoliberal europeo ha sido asumir como propio el discurso de las exigencias de un nuevo capitalismo verde, con unos requisitos de transformación, sobre todo del sector industrial, más orientado hacia la cuestión del ecologismo y de la sostenibilidad medioambiental, lo cual, desde luego, es un paso adelante indiscutible, pero sin cuestionar ni las cuestiones que tienen que ver con quién tiene los medios de producción, ni cuestionar el tráfico de capitales, ni cuestionar la redistribución social de la riqueza, ni la injusticia social, ni las políticas de inmigración comunes de la Unión Europea, ni la política agrícola. Es decir, sí, muy bien. Bienvenida a la transición ecológica, pero no deja de ser una cuestión que se está enfocando en Europa como algo estrictamente sectorial, que es como una especie de compartimento estanco que solamente afecta a regulaciones relativas a consumo y a producción industrial, que no es poco, no lo dudo, no le quito mérito, pero que en ningún caso esperemos que por ahí vaya a venir una revolución de ninguna clase. Y en ese sentido, y por concluir esta preocupación que se ha empezado a extender, y ese pesimismo que se ha empezado a extender entre los países de Europa del Sur, empezando por España, que sería el segundo país más beneficiado si se aprobara el proyecto de la Comisión Europea tal y como estaba planteado, y que ha empezado a extenderse desde el momento que se ha conocido la iniciativa del presidente del Consejo de Europa, a Charles Michel, que apunta a recortes, más recortes, más recortes, más condicionalidad y más condicionalidad. Al final del acuerdo va a consistir básicamente en que los países del sur, que son los que tienen prisa, porque de hecho estos países frugales no tenían ninguna prisa en aprobar todo esto. La prisa se la han obligado a meter Alemania y Francia, pero la contrapartida va a ser que Italia, España, Portugal van a tener que tragarse una serie de condicionalidades que no estaban en el guión en ningún momento como única solución, como única salida para que estos planes de ayuda se aprueben, sin los cuales ya sabemos que el destino de la economía de países como España, si no se reactiva, aunque sea por estos chorros de millones antes de que termine el año, puede ser catastrófica durante el año 2021 desde el punto de vista de desempleo, desde el punto de vista de parálisis de la demanda interna, que es la que tiene que tirar de la economía española en este momento, en donde hay tantas restricciones para las exportaciones y para el tráfico de personas y mercancías en el mundo entero, y en consecuencia la situación apunta a muy preocupante y mucho más importante y trascendental lo que ocurra este fin de semana de lo que probablemente podamos estar valorando como opinión pública en general en España en este momento. Por eso no quería dejar pasar la oportunidad hoy de encender una alarma y una máxima alerta en relación a qué se pacta y cómo se pacta y a qué precio se pacta, para que luego no nos vendan gato por liebre, que es lo que suelen hacer los representantes de los países europeos después de una cumbre de esta clase. Muy bien, pues toca esperarse a ver lo que pasa este fin de semana, ¿no, Carlos? Sí, a ver si la semana que viene, ya con resultados concretos, podemos ampliar un poco más la información. Muy bien, pues vamos a hablar del último tema, pocos minutos ya, de rebrotes y mascarillas. Ese es el titular que tú me has enviado. ¿A qué te quieres referir? Pues a la sensación de caos que estamos viviendo. Yo creo que es bastante obvia, ¿no? La Sí. sensación de caos, además con un retroceso clarísimo, no solo en cuestiones de salud pública, en cuanto a la reaparición constante de rebrotes tratados de distintas maneras por las distintas comunidades autónomas. La última más manifiesta
es el desconcierto absoluto en Lleida cuando una jueza, siguiendo la opinión del Ministerio Fiscal, ha tirado abajo las medidas de confinamiento generalizado que había acordado la Generalitat de Cataluña respecto a la comarca de Segrià, de la que estuvimos hablando aquí, por cierto, la semana pasada, sí. Aunque fuera solo en formato de audio y solo para la radio, ¿no? Bueno, es que ahora mismo es el desconcierto más absoluto. Es decir, están empezando a aparecer rebrotes en todas partes. Algunos. Asturias, o sea, ayer por la noche solo quedaba Asturias sin ningún rebrote. El resto de las provincias Claro, a ver, es muy, en fin, en mi opinión, significativo que el argumento principal por el cual se ha tumbado por parte de la Judicatura el acuerdo de la Generalitat de Cataluña de confinar colectivamente a toda la población era que no existiera, que eso solo se puede hacer, una supresión tal del derecho fundamental de libre circulación, solo se puede hacer a través de un estado de alarma, si no es inconstitucional. Y claro, una comunidad autónoma no puede decretar un estado de alarma. Y esto tiene unas consecuencias incalculables desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, porque se ha confiado la gestión, porque se decía el estado de alarma es sostenible, es una política centralista, que no nos deja respirar, que anula la identidad de los territorios y sus legítimos representantes democráticamente elegidos. Esto es lo que se decía para no mantener el estado de alarma. Entonces hemos confiado la gestión a las distintas comunidades autónomas, pero ahora resulta que las comunidades autónomas parece que no tienen una cobertura legal ni constitucional suficiente para adoptar decisiones de emergencia de un calado que, por otra parte, pueden ser, como dice la jueza de Lleida, desproporcionado o no. Y a todo esto, Manolo, porque sé que no tenemos mucho tiempo, quiero añadirle el lío de las mascarillas, que esta es otra más, ¿no? Empieza a haber una extensión de pues de un mantra, ¿no? Por el cual, algo que pensábamos que solo podía suceder en los círculos evangélicos radicales de Brasil o de Estados Unidos, con pues todas esas apariciones, sobre todo en el estado de Florida, de ciudadanos declarando que, incluso algunos dándosela de pseudocientíficos, declarando que las mascarillas son un ingenio del demonio, ¿no? Que son un ingenio diabólico. Pensábamos que eso solo podía pasar allí y resulta que está pasando aquí también. ¿Y por qué? Pues porque se han juntado pues prácticamente todos los lobbies de la Liga Antivacunas, los terraplanistas, todos aquellos que ven conspiraciones en todas partes, los 5G, los de 5G que nos van a meter en el microchip, ¿no? Me decía Carlos Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas tú de Carlos Jesús? Sí. ¿No? Sí. Veo Ganímide, ¿no? Pues han venido la vacuna de Bill Gates que nos van a meter con el 5G de Ganímide, nos van a meter en microchip, que decía, creo que era el obispo de Murcia, ¿no? O el arzobispo de Murcia, y en ese MRD impresionante que uno pensaba que no pasaría de la anécdota, pues resulta que está habiendo manifestaciones, tumultos y sobre todo en Madrid hubo una en Callao, la plaza de Callao, es una plaza muy céntrica de la capital de España, el pasado domingo, en la que a una periodista científica, perdón, casi la linchan. Cuando la reconocieron, empezó a preguntar, pero ¿cómo podían decir esas cosas de que esto es un invento del demonio y que la mascarilla no sirve para nada y que no existe? Bueno, incluso negando la existencia del COVID-19, igual que en Estados Unidos estamos viendo, pues que hay restaurantes que regalan comidas a los que vengan sin mascarilla, ¿no? O sea, incluso promoviendo, ¿no?, la desobediencia civil mal interpretada desde un punto de vista totalmente irresponsable, ¿no? Bueno, pues eso que estamos viendo en pequeños círculos de activistas conspiranoicos, vamos a denominarlos así a brocha gorda, se podría hablar muy mucho, se ha radicalizado tremendamente en el debate público en redes sociales. Ya lo estaba, pero ahora está mucho más, pero por otra parte es que han salido a la calle, ¿no? Y entonces, eso lo que está transmitiendo es una sensación a mucha ciudadanía, a muy buena parte de la ciudadanía,
en donde lo estamos viendo en fiestas populares, que si el ascenso del Cádiz a Segunda División, que si eventos deportivos de todo tipo, que si fiestas no populares, sino lo estamos viendo en playas, en donde la sensación empieza a generalizarse de que, bueno, esto ya ha terminado, esto ya ha pasado, el COVID fue un montaje, esto del gobierno que se rayan, vamos, o sea, lo lleva claro, y claro, esto es de una temeridad manifiesta, porque a ver, estamos viendo que ya está empezando a haber edificios enteros confinados. Hay sitios donde hay edificios enteros confinados. Ya no digo ciudades enteras o comarcas enteras como querían hacer en Lleida, que ya veremos si al final lo consiguen o no. Estamos viendo que hay una sensación de reuniones públicas cuando por el contrario, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, cuando por el contrario estamos viendo, por el contrario, decía, a ver si lo digo bien, que está habiendo nuevas hospitalizaciones, fiándolo todo a que los que tienen que hacer de detectives de sanidad para seguir el rastro de los brotes y los contagios puedan localizar a todas las personas contagiadas. Esta sensación que se está trasladando a través de este caos intencionado o no, de despreocupación ante la ciudadanía, como que esto ya ha terminado, estamos en verano y el verano es para disfrutarlo, y evidentemente en este país es para disfrutarlo al aire libre, es de un peligro muy, muy, muy importante, que además pilla a la administración sanitaria a pie cambiado desde el momento en el que las competencias han dejado de estar centralizadas. No seré yo que abogue por el centralismo, ¿verdad? Pero desde luego lo evidente es que no será lo mismo coordinar desde un solo sitio que cada uno coordine lo suyo, porque luego vemos que hay respuestas dispares y porque luego vemos además que encima puede haber hasta una falta de capacidad legal y técnica para poder llevar a cabo desde los seguimientos de los contagios hasta las medidas que se tengan que adoptar, como le ha pasado a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces, ¿será desproporcionada o no la medida que adoptó el gobierno catalán? Yo no lo sé, pero lo sabrá la jueza si era desproporcionada o no. Pero lo cierto es que ese confinamiento colectivo abogaba por otras medidas que no implicaran una restricción tan severa de los derechos fundamentales, pero lo cierto es que medidas distintas ante situaciones similares lo que van a provocar era lo que ya se temía que podía pasar, es decir, que durante este verano esto fuera un descontrol absoluto y que no tuviéramos ni siquiera que esperar al mes de... Hemos visto las imágenes de los turistas en Mallorca, en Magaluf, montando el pollo como todos los años, los borrachos ingleses. Es decir, hemos visto una serie de situaciones de descontrol a las que además el caos conspiranoico ayuda todavía más, porque está dando gasolina a todos aquellos que tienen una actitud despreocupada ante este tipo de cosas, sin comprender que como al final esto empieza a extenderse en exceso y tengamos que volvernos a confinar, ahí sí que ya no nos levanta económica y socialmente a este país ni los 750.000 millones que tenían que venir de la Unión Europea, suponiendo que fueran todos para nosotros, ¿no? Muy bien, Carlos, lo dejamos aquí porque se nos acabó el tiempo. ¿Te parece? Claro que sí. Claro pues que sí. Nos oímos la semana que viene. Muy bien, nos oímos y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un abrazo, salud. Salud. Bueno, compa, ya de la radio fuera. Muy bien. Pues ya ves, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? ¿Tú dónde te vas? ¿Hay algún prado perdido en Galicia? ¿Donde no haya nadie? Allí no hay nadie en ningún sitio. Allí no hay nadie en ningún sitio. Hombre, digo yo que alguien habrá votado fijo, ¿no? Hombre, allí están todos, pues, en los sitios turísticos, ahora mogollón, yo qué sé, Rianxo, por ahí, por Rías Baixas, por los alrededores, por Vigo, en A Coruña. Ahí es donde está la gente, claro. Pues allí pero, no, pero ahí es donde hay que huir, ¿no? Hay que huir de las aglomeraciones, ¿no? Pero a mí no me van a pillar allí, ni en Santiago, ni en cosas de esos sitios. Claro que no. Por eso digo que tú te refugiarás en algún prado, ¿no? De allí de la montaña. En un prado y en un bosque en el que solo hay bichos. Así. Efectivamente, exactamente. Bichos y brujas. Meigas. En fin. Pues para allá nos iremos, pero eso ya será en agosto, compañero. Claro que sí. Pues todavía nos quedan aquí un par de lunes más, que yo calcule, un par o tres de lunes. Y bueno, pues aquí estaremos para contarlo bajo el calor este ecuatorial que tenemos en Valencia.
Eso es la diferencia. Yo que estaba allí una semana, ¿tú te crees que se puede dormir con un edredón? Ah, claro que sí. Ni que Galicia hubiera descubierto el frío. ¿Quién se duerme en julio con edredón? Pues, Claro que sí. aunque por el día puede llegar a 30 y pico, por la noche, pues 20, 18. Pues, Claro, qué rico. Igualito que aquí. igual toca aquí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, Majo, hoy hacemos poco postre, ¿no? Aquí, estamos aquí un poco agotados ya. Pues nos dejamos aquí hasta la semana que viene, ¿te parece? Claro que sí, hasta la semana que viene. Un abrazo. Vale, chao. Chao.